la Biblia. La paz, el gozo, solamente podemos encontrar en la persona de nuestro Señor. Hoy vamos a estudiar, vamos a hacer una revisión en la Biblia. ¿Qué dirá la Biblia respecto a, hubieron en la historia, ustedes saben, hubieron muchos reyes desde la antigüedad, hubieron hubieron buenos reyes, hubieron malos reyes, hubieron buenos gobernantes, malos gobernantes, en fin. Hubieron personas que amaban a Dios, que temían a Dios y Dios bendijo a su reinado durante su... Y estas semanas estamos estudiando todo lo concerniente a la autoridad, a los gobiernos. Y hoy nos toca hablar sobre qué dice la Biblia, el fin de muchos gobiernos crueles. Hubieron reyes crueles en la antigüedad y en la Biblia tenemos relatos y queremos compartir con cada uno de ustedes. Muchas veces, como seres humanos, nosotros nos hacemos preguntas y decimos, ¿qué será? Existen buenos reyes, hubieron buenos reyes, malos, pero ¿será que ambos tuvieron un final feliz? ¿Cómo es? ¿Qué dirá la Biblia? ¿Cuál es el relato bíblico respecto a los buenos y a los malos reyes? Así que el título para hoy es El fin de los gobernantes malvados. Ese es el título para esta mañana. Bien, en la Biblia tenemos, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, le invito a abrir la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, todo el capítulo, ahí habla, el profeta Daniel escribe respecto a la historia del rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Belsasar, un rey que, al igual que su padre, era un rey que no temía a Dios. Durante su reinado, como veremos, no temía a Dios, no tenía en su reino, su gobierno, no temía a Dios. Y miren, el final fue muy trágico. La Biblia dice, entonces, Daniel 5 dice, el rey Belsasar hizo un banquete, un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de sus 1000 invitados bebía vino. Verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses, a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Miren, una de las características, de los hechos de este rey llamado Belsasar en ese tiempo, era un rey idólatra, un rey idólatra. Dice que hacía banquetes con esplendidez, tenía muchos invitados, mujeres, sus concubinas, habían fiestas en ese tiempo, bebían, la borrachera era muy, muy común en ese tiempo. Dice que la idolatría. Generalmente las conductas pecaminosas iban asociadas, la borrachera con la idolatría, la inmoralidad con la adoración a dioses falsos. Belsasar era ese tipo de rey, al igual que su padre Nabucodonosor. Y ahí en ese festín, en ese banquete, de súbito vieron una mano, un dedo, una mano, dice la Biblia, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano en la pared, escribiendo y diciendo, miren, estamos leyendo Daniel 5, y el rey dice, palideció y sus pensamientos se turbaron, se debilitaron y no supo qué hacer, y empezó a temblar, y el rey dijo, y había una escritura ahí en la pared. El rey estaba quizá ya borracho, estaba adorando a dioses falsos, de piedra, dice, de madera, de bronce. Generalmente los gobernantes en ese tiempo, y en este tiempo también, que no temen a Dios, generalmente se entregan a la idolatría, a la falsa adoración, pero también a la borrachera, a la lujuria, en fin, a los actos pecaminosos, la inmoralidad. Hay una mezcla de concupiscencias, y en ese tiempo fue así. Y en el nuestro también, seguramente.
El rey dijo, bueno, que vengan los adivinos, los magos, los astrólogos, a ver, vean qué dice esta escritura. Y ahí la reina entró y le dijo a Belsasar, Belsasar, no se turbe, no te turbes, hay un hombre que se llama Daniel, él va a venir y te va a interpretar la escritura en la pared. Y dice, Daniel viene y dice, mire, oh rey, dice, yo voy a interpretarte, no porque yo sepa el significado de estas palabras, sino que Dios está hablando, hablará a través de mí para decirte el significado. ¿Saben? Ahí esa mano, ese dedo estaba escribiendo en la pared y Belsasar estaba perplejo y no sabía el significado. Y sencillamente el significado era este. Daniel 5:26. Daniel le dice, Belsasar, rey, esta es la interpretación. Había un término que era mene, que quiere decir, en realidad la escritura decía, mene, tekel, uparsi, en un idioma que el rey no conocía, pero Daniel le dice, la palabra mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Nabucodonosor había sido ya castigado por Dios. ¿Saben por qué? Por 3 cosas Dios había castigado a ese reinado. Y en este tiempo también, queridos amigos, siglo XXI, todavía los principios bíblicos siguen vigentes. Y saben, ahí está en el versículo 23, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. La soberbia. Número 1, la soberbia. El orgullo de un gobernante es causa de su ruina, queridos amigos. Es terrible, el orgullo, la soberbia. Belsasar era un rey soberbio. Y también, queridos amigos, nuestros gobernantes en este siglo XXI, también hay muchos que son soberbios, son muy orgullosos. Es una causa de la ruina del fin de un rey, de un gobernante malvado. Número 2, dice, e hiciste traer los vasos y diste alabanza a dioses de plata. Número 2, la idolatría. La soberbia, la idolatría, son las dos, pero hay un tercero, dice, pero nunca honraste al Dios verdadero, en cuya mano está tu vida, nunca honraste. La falta de adoración al verdadero Dios. Las 3 causas, de acuerdo a la Biblia, amigos, lleva a un rey, a un príncipe, a un gobernante a la ruina, es más, a su fin. Qué triste. Y debemos orar nosotros en este tiempo por nuestros gobernantes. La Biblia dice, orad para que Dios les dé sabiduría, para que nuestras autoridades, nuestros gobernantes sean sabios en la toma de decisiones. Pero no olvidemos la soberbia, la idolatría, la falta de honrar al verdadero Dios es la causa del fin de un reinado. Entonces la palabra mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La palabra tekel significa, pesado ha sido en una balanza. Dios ha pesado. Daniel está diciendo a Belsasar, Dios ha ido pesando, equilibrando tus hechos buenos como rey, tus hechos malos, pero ha visto que fuiste hallado falto. Tus maldades, tu idolatría, tu soberbia ha pesado más que tus buenas obras. Tú no has adorado al verdadero Dios, así que Dios ha puesto fin a tu reino. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. Tu reino ha llegado a su final. En ese momento, dice Belsasar, no supo qué hacer, empezó a temblar y peor todavía, y dio dones, regaló muchas cosas a Daniel, pero saben, la Biblia dice, Daniel 5:29, verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y otro rey vino y ocupó su lugar. Murió esa misma noche. Qué terrible. Así que la muerte es parte del juicio de Dios. Amigos, en este tiempo, en estos días, en estas semanas, en nuestro país, en nuestra Bolivia,
estamos viendo mucho caos, mucho conflicto. Habíamos dicho que la maldad, muchas veces cuando los gobernantes abren, dan luz verde a la entrada del espiritismo, de la idolatría, de muchas cosas. Entonces ahí viene el problema y es muy triste. Y la Biblia, y saben, he visto algo que en un denominador común, no sé si usted se ha dado cuenta, querido amigo, querida amiga. Hace unos meses atrás, un par de meses, hubo hubieron incendios en nuestro país, en el oriente. El fuego, ¿saben qué, amigos? El fuego en la Biblia significa es el juicio de Dios, el juicio de Dios. En Sodoma y en Gomorra también Dios castigó con fuego. ¿Se acuerdan la historia en Génesis? Dios mandó fuego y azufre y castigó Sodoma y Gomorra. Y también después en las elecciones, se habrán dado cuenta, quemaron muchos lugares donde se hacen los recuentos de los votos y ahora creo que siguen quemando también. Eso me dice algo, amigos. No sé si a ustedes le llama la atención. ¿Por qué todo está pasando? Parece que hay un denominador común y creemos que hay el juicio de Dios. Esperemos no, que esto no progrese, pero nuestra actitud, ¿cuál es nuestra actitud respecto a todo eso? ¿Estamos nosotros acercándonos a Dios con un corazón humilde y pedir perdón por nuestros pecados? Muchas veces viene todo eso por nuestras mismas maldades, queridos amigos, y también de nuestros gobernantes, por supuesto. Bien, y esa misma noche murió. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 12. Quiero también leer, por favor, si usted tiene una Biblia, puede leerlo. Estamos viendo el fin de los gobernantes malvados. En la Biblia tenemos principios, claro que sí. En Hechos 12:20 tenemos otro caso del rey Herodes, el rey Herodes el Grande, un rey malvado, un rey cruel, un rey pecaminoso. Habíamos dicho, hubieron buenos reyes, muy buenos gobernantes, pero también hubieron reyes crueles, Calígula y otros que eran reyes en ese tiempo también malvados. Bien, 12:20 dice, de Hechos en el Nuevo Testamento, Herodes estaba enojado contra su pueblo, ¿no? Contra los de Tiro, de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo a él y bueno, dice verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales. Miren, el tema de los discursos que como ahora vemos en nuestro país, no es algo nuevo, amigos. Eso ya desde siglos antes, miles de años atrás, siempre había. Los reyes se vestían de manera espléndida y con todos sus vestiduras para como aparentar, y en ese tiempo era así también. Y saben, Herodes, y ahí había miles de personas, ahí las masas, y empezó Herodes a dar su discurso. Quizá duró más de 2-3 horas, no sé cuánto tiempo. La Biblia dice, un día señalado, Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Dio un discurso, esa palabra arengar, dio un discurso, dice, un discurso ególatra, un discurso donde empezó a ensalzarse como una persona, pero a la vez les empezó a dar un discurso, pero muy insultante a Dios, sobre todo, y empezó a tener finalmente estos reyes crueles son muy ególatras, es decir, se alaban a sí mismos. Ellos, Nabucodonosor, por ejemplo, en ese tiempo se hacía hacer unas estatuas para él, con su figura, incluso los césares, por ejemplo, ellos ellos se creían dioses y se hacían adorar, muchos se inclinaban ante ellos, y era terrible. Estos reyes crueles eran así. ¿Y saben qué? Herodes dice, estaba dando su discurso, y el pueblo clamaba, gritando. ¿Saben qué decían? Voz de Dios y no de hombre. Le endiosaba, miren, voz de Dios y no de hombre. La gente gritaba y Herodes hablaba, dice, les arengaba y tremendo fue ese discurso. Pero ¿saben qué? Miren lo que pasó. Estamos leyendo Hechos 12,
23. Y al momento un ángel del Señor le hirió. Bajó un ángel del cielo, hirió a Herodes. ¿Saben por qué le hirió? Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Qué terrible. En ese discurso, este Herodes, cruel, malvado, no dio gloria a Dios. Él se dio gloria a sí mismo, no dio gloria a Dios. Queridos gobernantes, si es que nos están viendo, queridas autoridades, si ustedes no ensalzan a Dios aún en sus discursos, es muy peligroso. Uno debe dar gloria a Dios. Este hombre llamado Herodes no dio gloria a Dios, sino que insultó, quizá dijo blasfemias, dijo muchas cosas en contra de Dios. Y saben, un ángel vino y le hirió comido de gusanos. Es posible que en ese mismo momento, una herida, una llaga, o es que algunos comentaristas creen que este Herodes se enfermó y estuvo en cama y tuvo una enfermedad incurable y murió. Generalmente los reyes, y vamos a ir viendo otros ejemplos, los reyes malvados, crueles en la Biblia, y también en el siglo XX, en el siglo XIX, que hubieron gobernantes en los otros siglos, murieron de una muerte muy trágica, y eso es la verdad, y de eso debemos decir. Herodes murió comido de gusanos. En 1940, 42, 41, por ahí, ustedes saben en este caso de Hitler, en ese tiempo, cuando Hitler estaba ahí en su búnker bajo tierra con su amante Eva Braun, ya no había escapatoria. ¿Saben qué? Hitler agarró una pistola y mató se suicidó, se mató él y murieron ahí su esposa, y se casó y murieron ambos. Miren, generalmente los gobernantes crueles tuvieron un fin muy triste y muy lamentable, y muchos se suicidaron también. Bien, veremos otros ejemplos en la Biblia. El rey Saúl, 1 Samuel 31:1. A ver, tenemos aquí el otro ejemplo del rey Saúl. En 1 de Samuel, capítulo 31, en el Antiguo Testamento, vamos a volver, en el capítulo 31 de 1 de Samuel, versículo 1, en realidad todo el versículo. ¿Saben? La Biblia dice que el rey Saúl, en sus principios, él temía a Dios. Pero una vez que cuando ya estuvo muchos años, Saúl empezó a desobedecer a Dios, a perder el temor de Dios, y Saúl empezó a burlarse de Dios y, en fin, hizo muchas maldades, se metió en el espiritismo. En una ocasión fue a consultar a una adivina, practicó la necromancia, la idolatría, la inmoralidad, empezó y se alejó de Dios, y Dios también se alejó de él. Entonces tuvo un final muy triste este hombre llamado Saúl. Era un rey, el rey de Israel, por cierto. Y dice la Biblia, en el capítulo 31, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron, y saben que, y los filisteos persiguieron, y Saúl ya no sabía qué hacer, y le alcanzaron. Los flecheros le alcanzaron, mataron a los 3 hijos de Saúl. Qué triste. Este rey malvado, llamado Saúl, hizo que su impiedad hizo que mataran a sus 3 hijos en un combate. Generalmente los reyes malvados, Saúl, saben que Dios, como parte de su juicio, hizo que un espíritu inmundo actuara en su vida, y Saúl tomaba decisiones equivocadas. Hizo que en un momento, ¿saben qué? Hizo que su gente, sus soldados, no comieran varios días, y murieron muchos de hambre. Imagínense un rey impidiendo, tomando una decisión que evite comer sus soldados. No sé en qué pensaba este rey, pero murieron. Y sus 3 hijos, verso 2, 1 de Samuel 31:2 dice, y a sus hijos mataron, Jonadab, Malquisúa y Jonatán. Murieron los 3 hijos de Saúl. Qué triste. Cuando un gobernante, y hace
Y es muy triste que un mismo gobernante, miren, es muy lamentable, pero esto es muy triste y es real. Cuando un gobernante dice que su pueblo o va en contra de su pueblo, de su mismo país, el otro día oí decir al presidente de nuestro país, deben cercar las ciudades, no deben dar alimento a las ciudades. Esto es inmoral, amigos, es un pecado. Imagínense, y este rey Saúl, me hace recuerdo a esta historia, Saúl dijo, no, no deben comer, y murieron. Y saben que perdieron en la batalla. Generalmente los reyes paganos, los reyes, aún los presidentes crueles, no velan el bienestar de su pueblo. Generalmente es así. Y Saúl fue así, y murió. Y no solo sus hijos, sino que la batalla arreció, dice versículo 2, versículo hasta el versículo 7, y también Saúl fue herido. Y ¿saben qué? Saca tu espada, dice, y traspásame, y no quiso su escudero matar, y él se mató, se suicidó. Saúl se insertó una espada y murió. Imagínense, murió, y dijo, generalmente se suicidan. Eso es otro de los, como Hitler y otros gobernantes se suicidan, se matan a sus hijos y se matan a sí mismos. Ese es el final trágico de un gobernante cruel. Eso estamos aprendiendo, amigos. Y debemos decir las verdades. No podemos nosotros solamente hablar de lo bueno, sino también de la ira del juicio de Dios. Y pasó. Saúl murió, sus hijos, y ¿saben qué? La Biblia, ¿saben qué dice? Ustedes leen todo el capítulo 31 de Primera de Samuel, van a ver que toda su nación, todo Israel en ese tiempo, salieron, escaparon, y los filisteos moraron en sus ciudades. Qué triste. Imagínense, las malas decisiones de un gobernante arrastraron a toda su nación, todo su país. La importancia de que un gobernante debe temer a Dios, debe poner a Dios como primero en su nación, y eso le llevará a un final feliz. Pero tenemos otra historia también, la historia de acá. Primera Reyes 22. Primera de Reyes, capítulo 22, tenemos aquí la historia de otro rey llamado Acab y su esposa también malvada, llamada Jezabel. Muy triste. 22:34 de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Bueno, acá tenemos, Acab era un rey malvado. Dice que y su esposa, más malvada todavía, cometían crímenes, adoraban a dioses falsos, Astarot, al dios Moloch, ofrecían a sus niños pequeñitos, los metían al fuego en honor a sus dioses, eran idólatras, inmorales, era terrible, terrible, amigos. El espiritismo estaba en su auge en ese tiempo. Acab, el rey Acab y su mujer hicieron maldades, pero terribles, ni siquiera nos gustaría mencionar, pero están relatados esos hechos en la Biblia. Así que le invito a usted a leer Primera de Reyes, capítulo 21, 22, 23, ahí todas las maldades que este rey Acab hizo. Entonces llegó la hora del juicio de Dios, claro. Generalmente los malvados no siempre tienen una duración así de... Uno puede pensar, Hitler, ¿saben qué? Hitler quiso gobernar 1000 años en Alemania. Él dijo, no, yo voy a gobernar 1000 años. Pero, ¿saben? Apenas duró 12 años su gobierno y tuvo que nomás, su reino llegó a su final, Dios tuvo que intervenir. Bien. Entonces el rey Acab, él pensó que va a seguir siempre así, pero no fue así. Dice, salió a la batalla igual. Ahí vinieron, un flechero disparó una flecha y vino al azar, ni siquiera apuntando, una flecha así, y llegó, ¡pum!, e hirió en el mismo corazón y estaba mal herido. Y le dijo a su escudero, le dijo, sácame, estoy mal herido. Versículo 38 de Primera de Reyes, capítulo 22, dice, y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra de Dios. Y Acab murió, su sangre los perros lamieron y murió muy triste ahí, lamentable, y murió Acab. Su mujer Jezabel también.
capítulo 21, verso 23, ahí de Primera de Samuel también, un capítulo más antes, Jezabel murió versículo 23, dice, versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. También Dios dijo, verso 24, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. ¿Saben cómo murió Jezabel? A Jezabel la tiraron del segundo piso, a tierra y murió ahí. Y vino un carro, o sea, transportado por caballos, y fue destruida. Y después el rey Jehú, que era otro rey, que fue a comer, y después cuando salió, ¿saben qué? Los perros habían comido todo el cuerpo, las carnes de Jezabel. Solamente estaba el cráneo y las palmas de las manos y algunos huesos ahí. Y miren, murió una muerte trágica. Generalmente, el denominador común que los reyes malvados, los reyes crueles, en la antigüedad y aún en este siglo XX, siglo XXI, tendrán un final trágico, amigos. No lo olvidemos. Es siempre. Y aún muchos artistas que se mofaron de Dios. Muchos gobernantes, algunos maldijeron a Dios, blasfemaron en contra de Dios, tuvieron muertes trágicas. No solo ellos, a veces aún sus familiares, aún todo su gobierno han muerto en muertes trágicas. Así que debemos saber eso. Eso es algo, son de la Biblia, amigos, estos principios. Bien, Jezabel murió y saben que los perros lamieron su sangre, comieron y fue triste. Tenemos otro caso, y miren, ahí, ¿no? Dice la Biblia, y había otro también, otro que quiso ser rey, Absalón. Ustedes saben que, bueno, el relato bíblico, Absalón era uno de los hijos del rey David. Absalón era un hombre rebelde, como dicen, era como el Che Guevara más o menos, así un hombre rebelde, agarraba las armas, quiso entrar a la fuerza al gobierno, hizo muchas maldades. A un principio, Absalón, a un principio era bueno. Generalmente los reyes crueles, y la historia misma lo dice, por ejemplo Hitler, bueno, digo esto porque leí un buen tiempo respecto a la misma historia, la biografía de este hombre llamado Hitler. Él, por ejemplo, en los primeros años era un buen gobernante, Hitler. En el año 1935, en esos años, solucionó muchos problemas de su país, Alemania. Sí, les dio trabajo, les dio muchas cosas, y la gente se iba tras él, tras Hitler. Pero al final, ya en los últimos años, él se reveló su verdadera persona. Generalmente pasa eso y el mismo anticristo, en el futuro, cuando él venga, los primeros años él será como dijo alguien, un pan de Dios. Todos van a decir, pero si este es un buen gobernante, este anticristo dice que él será un amable, será lo mejor, y la gente se irá. Pero al final, su verdadera personalidad será cuando se manifestará, cuando él se sacará su máscara, como decimos, y se mostrará lo que realmente es. Y eso pasó también con Hitler. En los últimos años empezó a perseguir, a matar, a hacer muchas cosas, y ustedes saben que llevó a la ruina a su país. Murieron millones de personas respecto a las malas decisiones de este gobernante. Bueno, y también pasó, Absalón era una persona que sí, amable, en fin, pero después se rebeló contra el rey y saben que murió una muerte trágica. En un momento estaba yendo en su caballo, tenía una cabellera, Absalón tenía una cabellera, ¿no?, larga, casi le llegaba, dice, hasta la parte casi, ¿no? Muchos creen incluso que la cabellera larga es signo de rebelión, de rebeldía. Es muy probable, puede ser, sí. Absalón era así, tenía cabellera larga. Y un día estaba persiguiendo con su gente en su caballo, y dice que estaba pasando por unos matorrales y su cabello se prendió a una rama y quedó colgado, y murió ahí, colgado ahí con su misma cabellera, por su misma cabellera, y Absalón murió colgado.
y vino un flechero y clavó una flecha en el mismo pecho, en el corazón, y murió. Tristemente, Absalón, el rey rebelde, el que quiso ser rey a la fuerza, murió. Amigos, nos gustaría seguir revisando otros ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos reales, queridos amigos. Que el Señor... Pero ahora, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra realidad? Tiene mucho que ver, queridos amigos, tiene mucho que ver. En nuestra patria estamos pasando momentos muy difíciles, ya lo hemos dicho, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Quizás nosotros como humanos, como tal, no vamos a poder hacer mucho, pero Dios sí puede obrar. Dios puede oír nuestras oraciones. Nosotros debemos orar a Dios. Debemos orar a Dios. No importa de qué religión sea usted, por lo menos en este tiempo, acérquese a Dios. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, te pido por mi nación, por mi país? No sabemos lo que acontecerá. Dicen ¿no? Todavía se van a profundizar, los problemas se van a agudizar más todavía. No sabemos qué es lo que pasará. Pero debemos pedir a Dios para que el Señor para que el Señor impida quizá que ocurran muchas otras cosas. Aunque sabemos el final de todo esto, de acuerdo a la Biblia, sabemos cuál será el desenlace de todo este, pero aún durante ese transcurso, todavía antes de llegar al final, pueden pasar muchas cosas. No sabemos, solo Dios sabe, pero debemos pedir a Dios para que el Señor nos ayude, para que Dios nos fortalezca aún en estos momentos, queridos amigos, y que aún estos tiempos, en el caso de los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, en la Biblia, capítulo 3 de Daniel, tenemos de tres muchachos que el rey Nabucodonosor les obligó a que se inclinaran ante su estatua que él había levantado, ante un ídolo. Ellos no quisieron. ¿Saben qué? Uno de ellos dijo, si vieron rey, aunque nuestro Dios no nos librara, nosotros no vamos a obedecer a lo que tú nos dices. Y saben que fueron echados en el horno y ellos no se quemaron, y más bien dice Dios, el Señor Jesucristo acudió en su ayuda y ellos pasaron. A veces Dios, amigos, permite, si bien no es su voluntad, no es la voluntad perfecta de Dios que pasemos por estos problemas que estamos pasando. ¿Se acuerdan? Estamos pasando estos días como bolivianos y uno quizá diga, pero ¿por qué, oh Dios? Uno a veces, aún los cristianos dicen, ¿por qué Dios estás permitiendo que esté pasando por esto? No debe ser esa la pregunta que debemos hacernos. Deberíamos preguntarnos, ¿para qué, Señor? A veces Dios permite, queridos hermanos, queridas hermanas, que pasemos necesariamente por estos problemas, por este caos, con un propósito. Dios nos quiere fortalecer. Dios, aún como bolivianos que somos, amigos, amigas, Dios permite a veces que pasemos por esto para sacar a la luz muchas cosas que quizás estaban enterrados ahí. Y nosotros no creíamos, decíamos, no, que no pasan. Pero a veces en estas circunstancias es donde de verdad uno sabe de qué material uno es. ¿Qué es? Así que, amigos, esa debe ser nuestra esperanza. Pedir a Dios siempre que nos fortalezca, aún en estos momentos difíciles, porque ya sabemos el final de toda esta película, si podemos llamar así. Ya sabemos el final y eso nos debe llenar de gozo y de paz. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a agradecer a Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios. Estamos una vez más muy agradecidos, Padre, por tu palabra. La Biblia nos revela, nos relata, mi Dios, todo lo que pasó con los reyes crueles, con los reyes malvados. Y creemos también que aún tus principios siguen vigentes, aún en este siglo XXI. Todavía, Señor, tus principios, tus mandamientos, tus preceptos siguen vigentes, mi Dios, aún con los presidentes, con los gobernantes de esta época. Gracias, Padre, por revelarnos tus verdades en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Amigos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestro país. Hasta el próximo programa.